Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, les va a encantar. Hoy nos adentraremos en el fascinante y a veces turbulento mundo del entretenimiento turco, y más específicamente, en la vida de dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de muchos, Can Yaman y Demet Özdemir. Y el tema candente que vamos a desmenuzar hoy es, la enigmática y veloz reunión de Can Yaman con la familia de Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Ese encuentro que desató un torbellino de especulaciones, sueños y expectativas. ¿Por qué ocurrió tan pronto? ¿Qué señales ocultas nos transmitió? ¿Qué secretos se escondieron tras esas puertas familiares? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar este misterio y a desvelar todos los detalles que rodearon ese encuentro que tanto dio que hablar. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de información, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo, donde exploramos los chismes más jugosos, las noticias más relevantes y los análisis más profundos sobre el universo del entretenimiento turco. Así que suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo y únanse a nuestra creciente comunidad. Ya somos muchísimos y queremos que tú también formes parte de esta gran familia. Bien, ahora sí, manos a la obra. Vamos a empezar desde el principio para que todos estemos en sintonía. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el contexto, Can Yaman y Demet Özdemir fueron la pareja estrella de la exitosísima serie turca Erkenci, que en español conocemos como Pájaro Soñador. La química entre ellos en la pantalla era simplemente innegable. Las miradas, los roces, las risas, todo fluía de manera natural y apasionada. Rápidamente los fans, que somos los románticos por excelencia, comenzamos a especular y a soñar con que ese romance traspasara la ficción. ¿Y saben qué? Parecía que nuestros sueños se estaban haciendo realidad. Hubo una avalancha de rumores, fotografías y vídeos que apuntaban a la existencia de un romance fuera de las cámaras. Se les veía juntos en eventos, compartiendo cenas románticas, disfrutando de viajes a lugares exóticos. Cada aparición pública era analizada al detalle. Los medios de comunicación y los fans se volvieron locos, y cada interacción entre ellos era motivo de análisis y debate. Era la pareja del momento, la que todos queríamos ver unida para siempre, la que nos hacía creer en el amor verdadero. La conexión era palpable, la complicidad era evidente y la magia que desprendían juntos era innegable. Era una época dorada para los fans de Erkenci. Las redes sociales ardían con comentarios, especulaciones y deseos. Son novios, se van a casar, son el uno para el otro, eran algunos de los mensajes que inundaban las plataformas digitales. Y por supuesto, los memes y los montajes no se hicieron esperar. La pareja de Pájaro Soñador se había convertido en un fenómeno social. Pero como suele suceder en el caprichoso mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Aunque hubo mucha especulación, y aunque la química era evidente, nunca hubo una confirmación oficial de una relación seria por parte de ninguno de los dos. Las declaraciones eran ambiguas, las respuestas evasivas. La situación se mantuvo en esa zona gris que alimentaba la curiosidad del público, manteniendo viva la llama de la esperanza y la especulación. Y entonces, un día. ¡Bum! La noticia saltó a la palestra: Can Yaman se había reunido con la familia de Demet Özdemir. Pero. El mundo se detuvo. ¿Qué significaba esto? Era una señal clara y definitiva de que las cosas iban en serio. Era la confirmación de que estaban listos para dar el siguiente paso, para consolidar su relación y oficializarla ante el mundo. Las redes sociales explotaron. Los fans, llenos de ilusión y emoción, se lanzaron a especular con más fuerza que nunca. Las conjeturas se dispararon y todo el mundo, desde los fans más acérrimos hasta los medios de comunicación más importantes, querían saber la verdad. ¿Qué estaba pasando? ¿Era el preludio de un anuncio importante? ¿Era la confirmación de un amor que iba más allá de la pantalla? Aquí es donde entramos nosotros, queridos amigos, para analizar este evento con lupa. ¿Por qué una reunión con la familia, y por qué tan pronto? Para entenderlo mejor, vamos a desglosar este acontecimiento y a analizar varios factores clave que pudieron influir en esta decisión.
Primero, debemos considerar la importancia de la cultura turca. En Turquía, la familia juega un papel fundamental en la vida de las personas. Los lazos familiares son fuertes y profundos, y la aprobación de la familia, especialmente en lo que respecta a las relaciones sentimentales, es de suma importancia. Una reunión con la familia, sobre todo con la familia de la novia, suele ser un paso muy significativo. Es una señal de que la relación va en serio, que hay intenciones de formalizarla y de construir un futuro juntos. Es una demostración de respeto hacia la familia de la pareja y un reconocimiento de la importancia de sus valores y tradiciones. En la cultura turca, la familia es el núcleo de la sociedad, el pilar fundamental sobre el que se construye la vida de cada individuo. Las tradiciones familiares son sagradas y se transmiten de generación en generación. La opinión de los padres, hermanos y demás familiares cercanos tiene un peso considerable en las decisiones importantes de la vida, incluyendo la elección de pareja. La reunión con la familia, por lo tanto, es un gesto de compromiso, una muestra de respeto y un reconocimiento de la importancia de la familia en la vida de Demet Özdemir. Segundo, debemos recordar el contexto de la época. En ese momento, tanto Can Yaman como Demet Özdemir estaban en la cima de sus carreras. Erkenci Kuş era un éxito rotundo a nivel mundial. La serie había conquistado a audiencias de todo el mundo, generando una gran expectación en cada nuevo episodio. Ambos actores eran muy solicitados, con proyectos en el horizonte y una agenda apretada. La fama, el reconocimiento y el éxito habían llegado de golpe, y la presión mediática era intensa. Cada movimiento que hacían era noticia, cada palabra que pronunciaban era analizada. La supuesta relación entre ellos era un tema recurrente en los medios de comunicación y en las redes sociales. La reunión con la familia solo intensificó aún más el interés del público y generó una mayor expectación. El éxito de Erkenci Kuş había catapultado a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional. Su popularidad crecía día a día, y con ella, la atención de los medios de comunicación y de los fans. La prensa del corazón estaba al acecho, dispuesta a capturar cualquier detalle, cualquier gesto que pudiera alimentar las especulaciones sobre su relación. Las portadas de las revistas, los titulares de las noticias y las publicaciones en las redes sociales se centraban en ellos. Era una época de gran exposición, donde cada paso era vigilado y analizado. La presión era enorme y la necesidad de mantener la privacidad y la calma era constante. Tercero, debemos analizar las posibles motivaciones detrás de esta reunión. ¿Fue un simple encuentro casual, una visita de cortesía? ¿O fue un paso premeditado para dar legitimidad a su relación? ¿Fue una estrategia para calmar a los fans y a los medios, o una confirmación de que las cosas iban en serio y que estaban dispuestos a construir un futuro juntos? Aquí entran en juego las especulaciones, las teorías y las diferentes perspectivas. Hay varias hipótesis al respecto, cada una con sus argumentos y sus defensores. Algunos creen que la reunión fue orquestada por la agencia de representación de ambos actores. La industria del entretenimiento turco es un negocio, y la publicidad y la imagen son fundamentales. La agencia podría haber visto la reunión como una oportunidad para generar aún más publicidad, para mantener el interés del público y para reforzar la imagen de Can Yaman y Demet Özdemir como una pareja consolidada. La estrategia habría sido clara: alimentar las expectativas, generar titulares y mantener viva la llama del interés en sus carreras. Otros sugieren que la reunión fue un intento de oficializar la relación. La presión mediática era constante y la exposición pública era abrumadora. La pareja podría haber decidido dar un paso adelante, buscando una mayor tranquilidad y privacidad. Oficializar la relación, aunque fuera de forma discreta, podría haber sido una manera de establecer límites, de proteger su intimidad y de reducir la presión de los medios. La reunión con la familia podría haber sido el primer paso hacia la formalización de su relación, una forma de demostrar su compromiso y de construir un futuro juntos. Y otros, quizás los más románticos, creen que la reunión fue un gesto sincero por parte de Can Yaman. Un gesto de cariño, de respeto y de compromiso. Quería mostrarle a Demet y a su familia su amor, su interés y su deseo de construir una relación sólida y duradera. Quería ganarse la confianza de la familia, demostrar su valía y confirmar sus intenciones. Esta teoría se basa en la idea del amor verdadero, en la conexión genuina que existía entre ellos y en el deseo de construir una relación basada en el respeto, la confianza y el compromiso. Lo cierto es que a día de hoy, no tenemos una respuesta definitiva.
Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han revelado los detalles de esta reunión. Han mantenido la discreción y la privacidad, dejando que la imaginación de los fans y de los medios de comunicación vuele libremente. Lo que sí sabemos es que a pesar de todas las expectativas generadas, la relación finalmente no prosperó. Cada uno siguió su camino, y aunque ambos han tenido nuevas relaciones, nunca se concretó nada serio entre ellos. ¿Pero por qué no funcionó? Aquí es donde las especulaciones vuelven a entrar en juego. Las razones de una ruptura son complejas y multifacéticas. Hay múltiples factores que pueden influir en el éxito o el fracaso de una relación. Algunos creen que la presión mediática fue demasiado grande, que la exposición constante y el escrutinio público fueron demasiado difíciles de soportar. La falta de privacidad, la invasión de la intimidad y la constante atención de los medios podrían haber minado la relación, generando conflictos y tensiones. La presión de mantener una imagen perfecta, de cumplir con las expectativas del público y de lidiar con los rumores y las especulaciones podría haber sido abrumadora. Otros sugieren que las agendas de ambos eran muy apretadas, que las demandas de sus carreras profesionales no les permitían dedicar el tiempo y la energía necesarios para construir una relación sólida. Los rodajes, los viajes, las promociones y los compromisos laborales podrían haberles impedido pasar tiempo juntos, de comunicarse de manera efectiva y de fortalecer su vínculo. La falta de tiempo, la distancia y la incompatibilidad de agendas podrían haber sido factores determinantes en la ruptura. Y otros, quizás los más realistas, creen que simplemente no eran compatibles. Aunque la química en la pantalla era evidente y aunque la atracción física y emocional existían, las personalidades, los valores y los estilos de vida podrían no haber sido compatibles a largo plazo. Las diferencias en sus intereses, en sus aspiraciones y en sus expectativas sobre el futuro podrían haber generado conflictos y desencuentros. La incompatibilidad, por mucho que duela, es una de las razones más comunes de la ruptura de una relación. Lo que sí es cierto es que a pesar de la decepción de muchos fans, Can Yaman y Demet Özdemir han sabido mantener una relación cordial y respetuosa. Han seguido sus carreras, han tenido éxitos y han demostrado ser profesionales en todo momento. Han mantenido la distancia, han evitado los conflictos y han demostrado madurez y respeto mutuo. Han sabido manejar la situación con elegancia y profesionalismo, priorizando el respeto por sus carreras y por sus vidas personales. Y ahora, después de haber analizado todos estos puntos, la pregunta clave es ¿por qué esta reunión fue tan rápida? ¿Por qué Can Yaman se reunió con la familia de Demet Özdemir tan pronto, en un momento en el que su relación aún era reciente y estaba en sus inicios? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es compleja y multifacética. Probablemente hubo una combinación de factores, una confluencia de circunstancias que llevaron a esta decisión. La cultura turca, la presión mediática, la necesidad de calmar a los fans, la ambición profesional y, por supuesto, los sentimientos que ambos sentían el uno por el otro. En resumen, la reunión con la familia de Demet Özdemir fue un evento que marcó un antes y un después en la supuesta relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Fue un momento de gran expectación, que generó muchas ilusiones y que al final, no se concretó en lo que muchos esperaban. Fue un episodio que alimentó la fantasía, que generó titulares y que contribuyó a crear un mito en torno a la pareja de pájaro soñador. Un evento que a pesar del paso del tiempo, sigue generando interés y debate. Espero que este análisis les haya resultado interesante y que hayan disfrutado de este viaje por el mundo del espectáculo turco. Hemos desentrañado los misterios que rodeaban esa reunión, y hemos reflexionado sobre los factores que pudieron influir en el devenir de esta historia de amor. Hemos explorado las diferentes perspectivas, las diferentes teorías y las diferentes posibilidades. Hemos intentado comprender las motivaciones de los protagonistas y de los actores involucrados en esta historia. Si les ha gustado este vídeo, no olviden dejar sus comentarios. Me encantaría saber qué opinan, qué recuerdan de esa época, y qué creen que pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir. Compartan sus teorías, sus opiniones y sus recuerdos. ¿Creen que la agencia de representación tuvo un papel importante en esta decisión? ¿Creen que la presión mediática fue la principal causa de la ruptura? ¿Creen que en el fondo Can Yaman y Demet Özdemir sí se amaban? Y por supuesto, no se olviden de darle a me gusta si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos explorando los secretos y las curiosidades del mundo del espectáculo.
Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.